Bueno, buenas noches. Mi nombre es Juan David Bustos, estudiante de Historia de la Universidad UNAT. En este momento pues voy a hacer una breve exposición de de los tipos de fuentes históricas. Pues voy a dar inicio a mi presentación. La historia, clave para comprender nuestra humanidad. El estudio de la historia nos permite analizar eventos pasados que han influido en la evolución de la sociedad. La investigación histórica acompañada pues, de la escritura que condensa el esfuerzo de las personas o de aquellas personas que quieren dejar huella en la historia o quieren hacer una narrativa sobre algún evento o hecho específico. El historiador debe establecer los hechos y sucesos que marcan un evento. Para hacer esta enmarcación pues es clave las fuentes históricas, que son herramientas fundamentales para el estudio y la reconstrucción del pasado, y pues a través de ellas podemos vislumbrar paradigmas sociales, económicos, culturales, económicos que llegan a configurar las distintas épocas. La historia no es una narración cerrada, sino que pues desde un punto de vista hay que verla desde varios puntos de vista objetivos, en los cuales pues podemos enmarcar muchos hechos. eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, una guerra, se puede llegar a ver la versión de un cierto grupo y la versión de otro grupo. Entonces pues no es como tal una narrativa cerrada, es un campo en el que permanentemente hay una construcción de datos. Por lo cual pues la variedad de fuentes pues permite explorar múltiples enfoques. Dentro de nuestras fuentes hay una de las fuentes más importantes pues es la fuente escrita, en la cual podemos ver libros como fuentes muy completas. Los libros son una de las fuentes pues que son más completas y ofrecen análisis detallados y contextos históricos que pueden llegar a tratar desde un tema, como desde biografías hasta estudios de civilizaciones completas. El libro nos deja ver y enmarcar la teoría de alguna persona o la narrativa de alguna persona sobre algún hecho histórico o que sea importante para el estudio y susceptible del estudio del historiador. Las cartas pues son perspectivas personales. Las cartas ofrecen una visión personal de los eventos históricos, reflejan los pensamientos y emociones de las personas que vivieron o que quieren transmitir por medio de esta carta dichos contextos históricos o sociales, económicos, culturales, como ya lo hemos nombrado. Su contenido puede ser íntimo o profundo, sin embargo, pues puede llegar a tener un gran contenido histórico. Un ejemplo muy marcado que pues quisiera hacer énfasis es, por ejemplo, la carta que escribió Simón Bolívar, la carta a Jamaica, en la que pues él expresa sentimientos de la época, que expresa eh, su forma de ver sobre la colonia española, sobre el sobre lo que él siente que puede llegar a ser América sin la corona y pues algunas otras características que él quiere exponer, y pues siempre es un contenido importante para la historia. Los diarios y las narrativas íntimas pues representan una narrativa personal de la vida cotidiana, permitiendo que un historiador pueda entender la percepción de los eventos en tiempo real y siguiendo pues las narrativas lineales. Un diario nos puede llegar a mostrar la perspectiva de una persona en determinada época, en la cual pues siempre hay como un inicio de todo, un desarrollo, y pues hay veces no se llega a una conclusión, pero pues sí, deja ver el desarrollo de la escena del acontecimiento. Para este tipo de fuente quise implementar pues el ejemplo del diario de Ana Frank, en el que pues cuenta la historia. Ella, pues la niña cuenta su historia y su perspectiva dentro de la guerra y pues múltiples acontecimientos que le sucedieron en un determinado momento. Los artículos de prensa son muy importantes porque pues se muestra
cómo se informaban los eventos en un determinado tiempo. Proporcionan una perspectiva y dan una cierta como cohesión a lo que es la opinión pública en determinada época. Para este tipo de fuente pienso que es importante tener una crítica y pues ver en qué momento o bajo qué movimiento social y cultural pues se estaba en esa época para llegar a contrastar la información de lo que puede llegar a ser un artículo de prensa. Tenemos algo muy importante que es la iconografía, pues que es la que nos muestra cómo la historia funciona con una herramienta visual. Documenta y pues representa eventos significativos ofreciendo una representación gráfica que ayuda a comunicar el contexto y la importancia de los acontecimientos. Se habla pues en este punto pues como tal de la fotografía o de la ilustración de videos, pero pues también en épocas antiguas en las que no existía la fotografía como tal, pues se reflejaba a través del sentimiento del artista, de la expresión artística. Entonces pues deja ver que un artista nos quería hacer ver qué sucedía en esa época o hacer una representación sobre algún momento histórico que también pues es muy importante tenerlo en cuenta. La iconografía constituye una fuente visual valiosa. En el caso de las fotografías, especialmente pues con la invención de la cámara y su uso masivo, ha ayudado mucho a, pues, a lo que son artículos de prensa, a hacer pues videos o imágenes de determinados eventos políticos, pues muy importante. A la vez pues la iconografía tiene el poder de moldear la percepción del público, ya que las imágenes pueden ser utilizadas para promover interpretaciones específicas. Por ejemplo, cuando va a haber un movimiento político o existió un movimiento político, si estos movimientos pues generan una serie de imágenes que van a hacer que la persona pues moldee su percepción sobre ciertos acontecimientos. Eh, para hacer énfasis en mi teoría o lo que trato de decir, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, pues se presentaron diferentes problemas con, con lo que pues sucedía en aquella época porque pues la propaganda era pues antijudía y pues se dejaba ver que era difícil pues pues sí, representaban momentos históricos complicados. El objeto en su contexto. La función original es pues dar contexto a un objeto que releva su propósito en la sociedad y pues para qué fue creado, ¿no? Ayuda a comprender al historiador cómo se utilizaba en su tiempo. El significado cultural de cada objeto pues cuenta la historia que refleja las creencias, los valores de la cultura que lo produjo, proporcionando una ventana a la identidad cultural de la época, ¿no? Eh, pues la información social pues es estudiar el contexto pues del objeto y también brindar una información económica, social pues de la época y pues como tal el compromiso del historiador es darle una significación al objeto, como lo vimos dentro de la lectura que se nos asignó eh, cuando, el, cuando el autor habla del vestuario pues de determinada época, pues nos deja ver, vislumbrar la importancia del objeto dentro de la sociedad, dentro para los historiadores y para determinar las maneras o las funciones de determinada época. Por ejemplo, quisiera poner de ejemplo las tumbas egipcias. Lo que se ha encontrado pues nos deja ver frente a la pintura lo que quería expresar determinada persona o lo que quiere determinar o lo que querían determinar durante pues esa cultura, lo que querían mostrar o pues también así pues uno o las personas
que se dedican al estudio de estos objetos, pues ver cómo era que se hacía en esa época para el culto a la muerte y muchas cosas muy valiosas para la historia. Bueno, tenemos el cine como fuente de la historia. Eh, el cine pues es un recorrido por la evolución histórica de la humanidad, porque pues primero que todo ha ayudado como fuente de preservación de historias o de momentos sociales históricos en el que pues la gente se puede llegar a informar. El documento fílmico pone en escena pues imaginarios vigentes, aporta riqueza de datos audiovisuales acerca de los contenidos sociales y culturales. Según Mar Ferro, las películas, hay tres tipos de películas, que son las películas de reconstrucción histórica, las películas de ficción histórica y las películas de reconstitución histórica. Hacemos un leve repaso, pues cuando se estrena la primera película, proyectada en 1895, marcando el inicio del como medio audiovisual, como medio visual. Aparecen las primeras películas históricas que buscan recrear eventos de la historia con dramatización. También nos sirve para los documentales que comienzan a ganar pues popularidad y muestran escenas pasadas, que es muy importante. El uso de los efectos especiales y todo eso ayuda a presentar eventos históricos o proyectos o historias que quieren tratar de visualizar momentos futuros. El cine se convierte en una plataforma para abordar temas históricos relevantes y contemporáneos, generando reflexiones sobre el pasado y el presente. La revolución de las fuentes digitales es muy importante, pues los archivos en línea permiten accesos a documentos históricos que antes eran de difícil acceso pues para las personas del común. Facilitan la investigación de los historiadores y en general del público. Sin embargo, pues la información que podía llegar a ser pública ahora se obtiene pues pagando sumas monetarias, que es algo preocupante porque pues es como la privatización de la información y pues no es algo tan positivo. Las bases de datos históricas de datos digitales ofrecen colecciones organizadas de información histórica, permiten búsquedas específicas y análisis de grandes volúmenes de datos. Los recursos multimedia como videos, podcasts, brindan una información atractiva para los jóvenes, para la manera de ver ellos pues el momento, aunque no todo puede llegar a ser verídico, pues tenemos que tener una posición de contraste frente a eso. La historia pues es un reflejo de nuestra evolución y el estudio de la historia no solo se trata de conocer fechas y eventos, sino pues de los contextos que han guiado a la sociedad o que han enmarcado a la sociedad durante determinadas épocas y pues reflexionar sobre las fuentes históricas y su contenido es esencial para interpretar de una mejor manera los acontecimientos que nos han moldeado. Para terminar, para concluir, quisiera dar una frase que nos dio el señor Lucien Febvre, que dice así: estudiamos el pasado con palabras, con signos, con paisajes y con tejas, con formas de campo y malas hierbas, con eclipses de luna y cabestros, con exámenes periciales realizados por químicos, en una palabra con todo lo que siendo el hombre depende del hombre, sirve al hombre, expresa al hombre, significa la presencia, la actividad, los gestos y las formas de ser del hombre. Muchas gracias.